vai se apresentar e cada um de sua própria perspectiva. Eu sou o Roger Miarca. Eu entendo que aqui não sou eu só que estou falando, tem muitos que estão junto comigo, humanos e não humanos, situações, contextos, enfim, eu entendo que aqui eu sou só um mensageiro, tá, gente? Então, em nome de algumas mensagens, eu faço essa apresentação hoje. Eu, como pessoa, eu sou professor na Unesp de Rio Claro, Brasil, e sou membro do coletivo Cronópias Mais. O título da minha apresentação hoje é Etnomatemática entre fissuras e capturas, soberania e independência como efeitos. Mas todos isso vai ficar mais claro na minha apresentação, espero. Quando eu recebi o convite para participar dessa mesa, eu pensei, nossa, parece um tema tão forte, potente, algo que me acompanha toda a minha carreira, pois imaginava o que falar sobre isso. Levar diferentes perspectivas. E eu comecei com um brainstorm, né, pensando sobre essas palavras, que eu até imaginei fazer com vocês isso aqui, por meio de uma nuvem de palavras, mas não ia dar tempo. Então esse foi um que eu fiz rapidamente. Então, soberania, muitas vezes, eu associo a autonomia, autoria, autodeterminação, conhecimento próprio, emancipação. Por outro lado, o que nós podemos associar à dependência? Submissão, reprodução, tutela, conhecimento imposto, colonização. Mas nós estamos no Congresso Internacional de Etnomatemática. O que a etnomatemática tem a ver com isso e como ela pode produzir efeitos junto a isso? A minha proposta vai depender de vocês, tá? Eu tenho uma proposta, eu não gosto de nada muito linear, acho que vem de uma racionalidade muito específica. Então eu vou propor para vocês algumas cenas fragmentadas, tá bem? Então eu vou apresentar alguns pequenos fragmentos de cenas. Vocês verão que as cenas são muito mais amplas do que os fragmentos que eu vou trazer. A minha ideia não é esgotar essas cenas, é só ter um pivô, ter uma desculpa para fazer algumas perguntas. Vocês já vão ver, quem me conhece, eu sou péssimo para dar respostas, mas sou ótimo para fazer perguntas. Então, ainda mais no Congresso de Ética, com tantas realidades distintas, com pessoas de diferentes lugares do mundo, a minha proposta aqui é fazer perguntas e que cada um de vocês responda do modo que puder, pensando na sua própria carreira, no seu próprio trabalho. E no final eu vou apresentar 3 movimentos meus junto a essas perguntas. Notem, essas perguntas elas têm a ver com a etnomatemática, tudo bem? E eu acho importante pensar também quem responde essas perguntas. Hoje, no caso, nós. Eu acho que é importante. Uma vez a Joseline falou assim, sempre bom fazer o teste do pescoço. Então hoje eu propor o teste do pescoço para todos nós. Então nós olharmos para o lado, olhem mesmo, tá? Fisicamente, ele esquece do corpo, mas olhem para o lado, para trás, e vejam quem serão as pessoas que estão participando do congresso e quem que vai responder essas perguntas mentalmente. Porque isso eu acho que tem tudo a ver com a nossa proposta de mesa, né? Quem que está aqui no congresso, né? Quem que está na academia? Quem são os grupos com os quais trabalhamos, né? Quem que fala no Congresso Internacional de Ética? Tem tudo a ver com soberania e independência, né? Enfim, feito esse exercício, vamos lá para as cenas. A primeira cena eu chamo de uma história, 2 versões. Os brasileiros vão conhecer um pouco dessa cena. No tempo do Rio Doce, no Brasil, e há alguns anos aconteceu o que se chamou de um acidente de Brumadinho, né? Em que acabou com uma cidade histórica lá próxima, chamada Mariana. As pessoas tratam, a gente tratou como um acidente, eu prefiro tratar como um crime mesmo. Mas qual que é a história, né? Essa primeira história? O Rio Doce, né? Ele foi construída uma barragem ali, né, em nome do desenvolvimento da nação. Isso em 2007 e 2008. A represa foi construída do fundão. Nada tem a ver com energia elétrica ou com abastecimento de água. Não era muito vinculado para o que era, mas na verdade era para armazenar resíduos da mineração. Uma lógica claramente desenvolvimentista. Isso
alguns anos depois, em 2015, aconteceu o pior. Aquela barragem foi destruída, né? Ela ruiu, e 50 milhões de metros cúbicos de resíduos tóxicos foram lançados no Rio Doce, para além de toda a devastação em volta que a água fez. Para a mídia, qual que era a questão? A destruição de uma cidade histórica, chamada Mariana. E a perda de muitas moradias, como vocês veem nessa foto aí, veiculada pela mídia. Qual que era o problema? Qual que é a reparação financeira? Como essas pessoas podem ter acesso à sua casa, à sua história novamente? Essa é a primeira versão. A segunda versão, ela fala de um rio também. Só que tem uma comunidade chamada Krenak. Os Krenak não chamam o Rio Doce, chamam de Uatu. E o Uatu não é só um rio, é um rio, mas é um parente. E faz parte da comunidade. Também em 2007 e 2008 eles acompanharam a construção da barragem do Fundão. Só que eles entendiam aquilo como um projeto de morte. Só que eles não participavam da tomada de decisão. Em 2015 aconteceu um acidente, o crime de Brumadinho. Só que o problema era outro para os Krenak. Primeiro, morreu um parente que impossibilitou seguir com a vida, com aquele modo de vida que eles tinham junto ao rio, ao Atu. E o problema deles era muito diferente do problema que a mídia colocava. Perguntas que se impõem. Como se reconstituem ou se compensam vidas mais que humanas, no sentido que não incluem somente seres humanos, que já não são possíveis? E esse problema não é difícil de lidar. E daí, ainda no Krenak, alguns anos depois, em 2019, em uma mesa redonda, ele faz essa pergunta, junto a uma filósofa chamada Flori Romic. Ele diz assim: por que insistir em uma humanidade vasta que falhou? O que é isso, humanidade vasta? Aquela mesma que diz que o problema era das moradias, da compensação financeira. É a mesma humanidade que tem tido como efeitos esses problemas de alagamento do Rio Grande do Sul, de alguma maneira contribuindo o terremoto da Venezuela, o genocídio de Gaza, que ainda não havia sido comentado aqui, de acordo com a Carolina, né? As queimadas em Los Angeles, queimadas em São Paulo, a fome na Somália e outros lugares. Nós poderíamos ter uma lista aqui de quase eterna, né? Essa humanidade vasta. E como que ela é constituída? Única, tem uma única humanidade, né? Um currículo único até de se bobear. Desenvolvimentista, consumista, extrativista, separa a terra do ser humano, é antropocêntrica, é branca, é eurocentrada, é patriarcal, muitas outras coisas. Aí vem junto com essa questão, por que insistir nessa humanidade falha, né? A minha primeira pergunta é que eu chamo de estética. E aí vocês respondem também mentalmente, tá, gente? Que relações de soberania e dependência são produzidas pelas formas de humanidade que a etnomatemática torna visíveis, ou em alguns casos, quem sabe, mantém invisíveis? Essa é a primeira pergunta. Segunda Serna vem de uma tese de doutorado orientada por mim, realizada pelo Ezequias Cassella. Ele é angolano, né? A tese dele é essa: se nós, Van Ganguela, fomos como todo mundo, quem será como nós? As dicas de Matema, Van Ganguela de Tempo e Angola, para uma educação matemática que afirme modos Van Ganguela de ser e existir no mundo. Por que eu escolhi justo essa tese? O Ezequias, ele tem um lugar muito específico e muito singular na pesquisa. Ele trabalhou com Van Ganguela, mas um dos pais dele é Van Ganguela. Ele fala a língua, ele cresceu a língua, mas tem uma outra coisa que também é interessante do Ezequias, sobre pertencimento. Ele é o que um certo mundo ocidental entenderia como pessoa de sucesso. Ele conseguiu bolsas para estudar fora,
fez o mestrado em Portugal, o doutorado no Brasil com a bolsa do Ministério de Angola. Só que isso que parece tão singular, tão potente, era um lugar de tensionamento para ele também. Porque em algum momento ele se percebia tentando trazer essa cultura para o que a academia entendia como importante. Em algum momento ele se entendia um refugiado cultural. Na academia, um refugiado vindo de uma cultura Wanganguela. Ao longo do trabalho dele, que se inicia numa descrição de Ticas, Matema, num certo etno, ele vai se deslocando na medida que ele vai interagindo e entrando novamente, porque ele estava afastado, todas essas viagens afastavam ele da cultura Wanganguela. E a pergunta dele vai se deslocando. Só para ilustrar um pouco isso, essa prática aqui, que alguns poderiam simplificar como uma espiral, ele tem todo um eixo central na cultura Wanganguela, é um Nzili, né? Fala de uma força interior que se relaciona com fora, tem tudo a ver com a história dos Wanganguela, uma história muito migratória, que teve que se adaptar a diferentes situações. Mas de repente alguém só olha e vê uma espiral, ou entende que aquilo pode entrar tal e igual para a sala de aula. Ele entende que já não é sobre isso. E que outras questões poderiam ser discutidas. E perguntou, o que a etnomatemática naquele momento faz nessa pesquisa desse modo? Se de um lado ele me permite olhar para essa cultura novamente, que é ou já foi, ele já não sabia se era ou já tinha sido dele, mas também produzia certas capturas. E aí minha segunda pergunta para todos nós. Me chama de pergunta ética. Que relações de soberania e dependência são produzidas quando o conhecimento precisa atravessar a etnomatemática para ser reconhecido? É uma pergunta dolorida, porque nós sempre colocamos ela no sentido inverso. E não é nova, tá, gente? Muitas das perguntas têm circulado na área. Terceira cena. Aqui é um trabalho que foi orientado por mim de doutorado, do Jorge Orvela Bernal. Chamou Eteco e Arandu e Produção de Subjetividades, Educação Superior, Educações Outras. Modos de vida criados e afirmados por Kaiowás e Guaranis. Basicamente, esse trabalho investigou o que acontecia com aqueles indígenas que iam para a universidade, para a licenciatura intercultural, então é específico, mas retornavam para suas comunidades. E é muito interessante, porque a escola, como instituição, não é indígena. Ela é uma instituição de fora e tem tudo para veicular essa humanidade vasta da qual eu falava antes. Mas tem algo político que acontece. Quando a escola, ainda que sendo de uma outra, vou chamar de uma cultura não indígena, ela ainda passava a ser povoada por indígenas. O recorte que eu vou trazer nessa cena é da licenciatura intercultural, não na comunidade em si. Os Guarani Kaiowá são marcados por muitos apagamentos, expulsões territoriais, violência, enfim. Uma situação que a gente conhece em quase todas as comunidades de povos originários do mundo, né? Naquela licenciatura intercultural, era uma aula de cálculo, para discutir o infinito. Mas a proposta, tanto Jorge como a professora da turma trabalham com a etnomatemática, a proposta era inverter. Não era levar algo para ilustrar o infinito, era produzir significados que para os Guaranis Kaiowás poderiam ser produzidos junto ao infinito. E daí no debate, e o infinito? Infinito é a roça que eu tenho que ir para carpir. E o infinito é o quanto eu me canso com isso. Daí chega uma pessoa e fala, a esperança é infinita. E aí todo mundo fala, a esperança é infinita, a esperança é infinita, a esperança é infinita, e hope is infinity. Essa pergunta, esse fragmento me leva a uma pergunta política. Que relações de soberania e dependência são produzidas pela etnomatemática ao disputar quais conhecimentos devem compor
é a educação escolar e quais futuros ela torna possíveis. Não é necessariamente a ver com o passado, é muito mais com o futuro. Quarta e última cena. Essa é do trabalho também orientado por um de doutorado do Ente da Solidariedade Santos. Ele trabalhou com a casa do hip hop. A gente associa o hip hop a uma arte, muitas vezes ilustrativa, quando é muito mais que isso. É político, é filosófico, é resistência. E em São Paulo, uma série de casas do hip hop, que são espaços de cultura, resistência e formação. Hoje nós temos chamado eles de quilombos urbanos. O trabalho dele foi entender esse espaço como espaço de formação. Nessa cena, então, o trabalho dele se intitulou Potências Produzidas do Encontro de um Educador Matemático com a Casa do Hip Hop de Piracicaba, SP. O fragmento que vou trazer não é do trabalho inteiro, mas de um movimento que a maior parte das defesas de doutorado passa, que é a própria ritual de defesa. A defesa aconteceu na casa do hip hop. E parece tão simples, né? Poderia acontecer em qualquer lugar, numa comunidade indígena, numa casa, mas a gente tende a espacializar na universidade, não só como produtora, como legitimadora, mas também aquela que apresenta o ritual, que produz essas dimensões, né? E aí nós começamos, foi lindo, até a Sônia Clemente estava aqui na banca, né? Foi lindo, porque eles participaram, os alunos foram, pessoas da comunidade, e aquilo virou aquele espaço, né? Virou a gente também que levou para baixo. O território deixou de ser um campo de estudo e passou a trabalhar junto, não era mais só as pessoas que habitavam ali, era o próprio território mudando o que a gente entendia como legitimação e produção de conhecimento. Ainda assim, o ritual foi deslocado, mas não foi abandonada a negociação com a universidade. Ou seja, dá para perceber aí uma faca de dois gumes, ou duas coisas operando em direções contrárias. Isso me leva à quarta pergunta, que eu chamo de pergunta econômica. Que relações de soberania e dependência são produzidas pela etnomatemática na maneira como o conhecimento circula, é apropriado e tem seus benefícios distribuídos? E é uma armadilha um pouco essa questão, porque o que a gente chama de benefícios também pode ser amplamente discutido. Uma cena que insiste. Ético. Quem participa legitima? Político. Como se decide? Estético. Que vidas podem aparecer e existir? Econômico. Como se dá essa distribuição? E afinal, a etnomatemática produz soberania ou dependência? Eu fiz meus deslocamentos de outras perguntas. Primeiro movimento, recusa da resposta binária. A pergunta não admite, para mim, uma resposta geral. Não existe uma etnomatemática que produz, em essência, soberania, dependência, emancipação ou colonialidade. E se a gente não ficar atento a isso, é na hora que a gente mais vai produzir tudo isso que a gente não quer. Segundo movimento, reconhecimento da ambivalência. A etnomatemática pode, a gente tem visto historicamente, fortalecer lutas, produzir alianças, proteger memórias, deslocar currículos e ampliar mundos. Mas também, a gente também tem visto historicamente, mesmo que às vezes doa um pouco na gente. Ela pode traduzir diferenças para categorias acadêmicas, transformar modos de vida em objetos culturais e concentrar na universidade os benefícios daquilo que foi produzido coletivamente. Quem que assina um artigo no final do dia? Para quem que serve o artigo? É importante o artigo? E o terceiro e último movimento é uma mudança da pergunta. Em lugar de perguntar se a etnomatemática, como se ela fosse o Sol, o astro de centro, né, produz soberania ou independência, talvez possamos ou devamos perguntar continuamente: que relações a etnomatemática ajuda a produzir? E aí não é a etnomatemática que importa, são as relações. Afinal, pensando nas relações, quem elas fortalecem? Que mundos elas tornam possíveis? E quais formas de vida elas continuam tornando possíveis ou impossíveis?
E quando eu falo de forma de vida aqui, eu não estou falando de seres humanos ou só de culturas. A gente tem visto, e ontem a Charula, ela arrasou na apresentação dela, falando das questões, talvez uma nova na matemática, que ela está movida muito também pelas crises socioecológicas, mais do que pensar localmente cada cultura. Então, pessoal, essa é a minha apresentação. Se conseguir provar com algumas perguntas que tenham sido minimamente novas, fico feliz. Se não, enfim, eu gostei de estar aqui com vocês. Obrigado. As perguntas vão acontecer ao final, tá, pessoal? Agora eu vou passar a palavra para o Armando Roca. As perguntas serão no final, sim. The questions will be at the end. No, lo cerró. Pues a diferencia de mis colegas, yo voy a leer un documento relativamente corto, tal vez entre 8 a 10 minutos. Ofrezco excusas a aquellas personas que pues no van a comprender mi idioma. Voy a procurar hacer una traducción, enviarla a los organizadores del evento para que esta deuda no quede en este momento. Empiezo. La pregunta por la soberanía y la dependencia adquiere una dimensión particular cuando se examinan los procesos de producción, validación y circulación de conocimientos matemáticos. Históricamente la matemática escolar y académica ha sido presentada como una forma universal de racionalidad, mientras que múltiples formas de conocimiento matemático desarrollados por pueblos originarios, comunidades campesinas, artesanos, pescadores, constructores, comerciantes y otros grupos sociales han sido consideradas conocimientos locales, informales o carentes de legitimidad científica. Desde una perspectiva de justicia y pluralismo epistemológicos, esta ponencia, presentada en el ISEN 8, examina las tensiones existentes entre soberanía y dependencia en la producción de conocimientos matemáticos. La reflexión se apoya en investigaciones que hemos desarrollado en Colombia sobre prácticas matemáticas presentes en comunidades tradicionales y grupos sociales cuyas formas de razonamiento, medición, estimación, diseño y organización espacial han sido históricamente invisibilizadas por las narrativas dominantes de la matemática. La tesis que orienta esta presentación es que la soberanía epistemológica no debe de entenderse como un aislamiento de los sistemas académicos de conocimiento ni como búsqueda de una pureza cultural. Más bien se propone comprenderla como la capacidad de los pueblos y comunidades para nombrar, interpretar, legitimar
legitimar y transmitir sus propias formas de producción matemática sin depender exclusivamente de marcos externos de validación. En ese sentido, la etnomatemática puede constituirse en un espacio de mediación crítica que favorezca procesos de traducción intercultural entre diferentes sistemas de conocimiento, evitando tanto la subordinación epistemológica como los esencialismos culturales. La ponencia discutirá cómo las matemáticas del pueblo pueden contribuir a la construcción de horizontes educativos más democráticos, donde múltiples racionalidades matemáticas dialoguen en condiciones de mayor equidad. Finalmente, se argumentará que la decolonización epistemológica en educación matemática no consiste únicamente en incorporar nuevos contenidos al currículo, sino en transformar las condiciones mismas que determinan qué conocimientos son reconocidos como legítimos y quiénes tienen autoridad para producirlos. Etnomatemática y descolonización epistemológica hacia una soberanía de los saberes, conocimientos y haceres matemáticos. Quiero comenzar con una imagen sencilla. Imaginémonos a un investigador que lleva un martillo dentro del cerebro. Allí donde dirige la mirada encuentra clavos. Observa un canasto tejido y encuentra geometría. Escucha a un pescador y encuentra proporcionalidad. Conversa con una artesana y encuentra simetrías. Analiza un juego infantil y encuentra combinatoria. El problema no es que esos elementos no existan. El problema aparece cuando el investigador solamente puede ver eso. Esa metáfora resume uno de los desafíos más importantes que enfrenta hoy la etnomatemática. De hecho, fue una observación que hizo el profesor Mukuta. El profesor Mukuta hace un momento. Nuestros marcos teóricos nos permiten comprender la realidad, pero también pueden limitarla. Todo marco ilumina ciertos aspectos y deja otros en penumbra. Cuando olvidamos esa condición, corremos el riesgo de convertir nuestras teorías en filtros, que terminan imponiendo interpretaciones antes que favorecer comprensiones. Por ello, la reflexión que deseo compartir hoy gira alrededor de una pregunta que considero fundamental para el desarrollo actual de la etnomatemática. ¿Cómo avanzar hacia una descolonización epistemológica sin reemplazar un nuevo paradigma por otro? Esta pregunta dialoga directamente con el tema propuesto para esta mesa redonda: etnomatemática y descolonización epistemológica, soberanía o dependencia. La discusión no es solamente política ni exclusivamente educativa, es profundamente epistemológica. Nos obliga a preguntarnos quién tiene autoridad para producir conocimiento, quién decide qué conocimientos son considerados legítimos y cuáles permanecen invisibilizados. Los documentos que orientan esta mesa parten precisamente de esa preocupación. En ellos se plantea que históricamente la matemática escolar y académica ha sido presentada como una racionalidad universal, mientras numerosos conocimientos desarrollados por pueblos originarios han sido considerados conocimientos locales, informales, etc., carentes de legitimidad científica. Esta situación no puede entenderse únicamente como un problema educativo, constituye el resultado de un largo proceso histórico de colonialidad del saber que ha establecido jerarquías entre diferentes formas de conocer el mundo. Durante siglos las matemáticas producidas por comunidades tradicionales fueron reducidas a curiosidades culturales, saberes prácticos o simplemente aplicaciones intuitivas, que incluso hoy podemos preguntarnos si existe esa posibilidad. Mientras tanto, la matemática académica ocupó el lugar privilegiado desde el cual se evalúan todas las demás formas de conocimiento. La consecuencia fue evidente. No solamente se invisibilizaron múltiples racionalidades matemáticas, sino que también se naturalizó la idea de que únicamente existe una forma válida de producir conocimiento matemático. Precisamente aquí la etnomatemática adquiere un papel profundamente transformador. Sin embargo, considero que el reto actual ya no consiste únicamente en demostrar que existen matemáticas fuera de la escuela o fuera de la academia. Esa discusión fue necesaria y continúa siendo importante, pero hoy enfrentamos un desafío diferente. Ahora debemos preguntarnos cómo investigamos esas matemáticas. ¿Por qué también nuestras investigaciones pueden reproducir relaciones coloniales? Podemos llegar a una comunidad convencidos de escuchar voces y terminar traduciendo todo aquello que observamos al lenguaje de nuestras categorías matemáticas, en función de nuestro martillo. Podemos hablar de diálogo intercultural mientras seguimos interpretando la realidad exclusivamente desde nuestros propios marcos conceptuales, desde nuestro martillo.
Y podemos afirmar que defendemos el pluralismo epistemológico mientras continuamos considerando nuestros modelos teóricos como la única manera correcta de comprender los conocimientos de las comunidades, desde nuestro martillo. Esta tensión me ha acompañado durante muchos años de investigación. En Colombia he tenido la oportunidad de trabajar con comunidades de artesanos, pescadores, constructores tradicionales, músicos populares, fabricantes de juguetes, tejedores, niños y numerosos grupos sociales cuyas prácticas constituyen verdaderos sistemas de producción de conocimiento. En todos esos escenarios he aprendido una lección que considero fundamental. Las matemáticas nunca aparecen aisladas, están incluso integradas a sus problemas. Siempre emergen integradas con la historia, la memoria, la estética, el territorio, la espiritualidad, la economía familiar, las relaciones sociales y las formas particulares de habitar el mundo. Cuando un artesano diseña un canasto, no solamente está organizando figuras geométricas, está reproduciendo una tradición, está dialogando con los materiales que ofrece la naturaleza, está tomando decisiones estéticas, está respondiendo a necesidades funcionales, está transmitiendo conocimiento entre generaciones y simultáneamente está produciendo razonamientos matemáticos. Claro, no romanticemos el asunto, porque esos también son sus martillos. Reducir toda esa riqueza únicamente a conceptos geométricos significa perder precisamente aquello que hace valiosa esa práctica cultural. Por esta razón, desde hace varios años he venido proponiendo una distinción conceptual que considero importante. En lugar de hablar exclusivamente de conocimientos matemáticos, prefiero referirme a los saberes matemáticos comunitarios y conocimientos y haceres de los sujetos. No se trata simplemente de un cambio terminológico, se trata de reconocer que las prácticas culturales integran dimensiones que difícilmente pueden separarse. Los saberes incluyen las formas comunitarias de comprender el mundo. Los conocimientos, debido a tantas corrientes que hay sobre ellos, no es fácil establecer un concepto. Pero se podría decir que el conocimiento matemático es el conjunto organizado de conceptos, relaciones, procedimientos, representaciones y formas de razonamiento de personas que construyen, validan y utilizan para comprender, describir, modelar, explicar y transformar situaciones relacionadas con cantidades, formas, estructuras, patrones, cambios, relaciones espaciales, etc. Los haceres expresan las acciones, técnicas, procedimientos y decisiones que se desarrollan en la práctica cotidiana. Esta tríada permite aproximarnos con mayor respeto a la complejidad de las prácticas culturales y evita reducirlas únicamente a contenidos escolares. Desde esta perspectiva, la soberanía epistemológica tiene un significado diferente. No significa construir fronteras entre conocimientos, tampoco implica rechazar la matemática académica para nada. Son las matemáticas del poder, entre comillas. Mucho menos supone defender una supuesta pureza cultural. Como se plantea en la propuesta presentada para esta mesa, la soberanía epistemológica debe entenderse como la capacidad de los pueblos para nombrar, interpretar, legitimar, transmitir sus propias formas de producción matemática sin depender exclusivamente de marcos externos de validación. Esta definición me parece especialmente potente porque desplaza la discusión de los contenidos hacia las condiciones mismas de la producción del conocimiento. La pregunta deja de ser cuáles matemáticas enseñamos. La pregunta pasa a ser quién decide matemáticas, qué matemáticas merecen ser reconocidas. Y esa diferencia cambia completamente el horizonte de la discusión. Desde mi perspectiva, allí comienza realmente la descolonización epistemológica, una propuesta para comprender antes que traducir. En ese contexto surge una pregunta que ha orientado buena parte de mi trabajo durante los últimos años. ¿Cómo investigar la matemática presente en una práctica cultural sin imponer sobre ella una interpretación previamente construida desde la academia? Esta pregunta parece sencilla, pero modifica profundamente la manera de hacer investigación en etnomatemática. Durante mucho tiempo, numerosos estudios se centraron en identificar conceptos matemáticos presentes en las prácticas culturales. Esa labor ha sido importante porque permitió demostrar que las matemáticas no pertenecen exclusivamente a la escuela ni a la universidad. Sin embargo, también había una dificultad metodológica que pocas veces discutimos. Con frecuencia llegamos al campo con una lista de categorías previamente definidas, de geometría, álgebra, proporcionalidad, medición, estadístico, cálculo, sea de manera explícita o implícita, medir, contar, diseñar, jugar, explicar, etc. Después observamos una práctica cultural intentando encontrar evidencias que confirmen esas categorías. Es decir, buscamos clavos porque llevamos un tremendo martillo.
En muchas ocasiones el investigador termina descubriendo exactamente aquello que había decidido encontrar antes de iniciar el trabajo de campo. No porque la realidad sea así, sino porque el marco teórico terminó organizando toda la observación. Por ello considero que la etnomatemática necesita avanzar hacia una mayor reflexividad metodológica. Necesitamos preguntarnos permanentemente, qué parte de nuestras interpretaciones pertenece realmente a las comunidades y qué parte corresponde a las categorías que nosotros mismos llevamos al proceso investigativo. En este punto quisiera aclarar una idea importante. No estoy proponiendo abandonar los marcos teóricos, como tal vez se puede malinterpretar con la conferencia paralela que hice. Como tal vez se pudo interpretar en la conferencia que hice. Toda investigación necesita fundamentos conceptuales o no. Los marcos teóricos organizan el pensamiento, permiten establecer relaciones entre investigaciones anteriores y ofrecen herramientas analíticas indispensables. El problema aparece cuando olvidamos que esos marcos son herramientas y comenzamos a tratarlos como si fueran la realidad misma. El marco también debe aparecer, en el marco también deben aparecer los artesanos que se analizan. Por ejemplo, ¿acaso tiene sentido que todo el artículo se base en el diseño de un canasto, pero que en la bibliografía no aparezca el artesano que hizo el canasto? Un mapa nunca es el territorio. Una teoría nunca reemplaza la complejidad de la experiencia humana y una categoría analítica nunca puede capturar completamente la riqueza de una práctica cultural. Por eso mi propuesta de un enfoque didáctico del programa Etnomatemáticas, que constituye una propuesta didáctica investigativa que busca establecer un diálogo respetuoso entre los saberes del pueblo y la educación matemática. Su punto de partida no consiste en preguntar cuáles matemáticas existen dentro de una comunidad. La pregunta inicial es diferente. ¿Qué saben hacer las personas? ¿Cómo aprendieron? ¿Por qué lo hacen de esa manera? ¿Qué significado tiene esa práctica para su comunidad? ¿Qué relaciones establece con la naturaleza? ¿Qué valores transmite? ¿Qué problemas resuelve? ¿De qué manera circula ese conocimiento entre generaciones? Evidencia de ello son los protocolos de entrevistas semiestructuradas en función de la observación participante que discutimos durante más o menos 2-3 meses en el semillero de investigación de Diversidad Matemática. Estas preguntas cambian completamente la investigación. Las matemáticas dejan de ser el único centro de atención y pasan a formar parte de un entramado mucho más amplio de relaciones culturales. Desde esta perspectiva, las conexiones etnomatemáticas aparecen como consecuencia del proceso de comprensión y no como punto de partida. Esta diferencia metodológica tiene profundas implicaciones epistemológicas. Significa reconocer que las matemáticas forman parte de sistemas culturales complejos y que únicamente pueden comprenderse adecuadamente cuando entendemos las prácticas sociales donde adquieren significado. Las conexiones etnomatemáticas no buscan establecer equivalencias inmediatas entre una práctica cultural y un contenido escolar. Su propósito consiste en construir puentes de comprensión, comunicación básicamente. Son relaciones que emergen cuando el investigador comprende simultáneamente la lógica interna de la práctica cultural y las posibilidades educativas que ofrece para la enseñanza de las matemáticas. La diferencia parece sutil, pero transforma completamente el proceso. En lugar de traducir inmediatamente un tejido como geometría, primero comprendemos el tejido. Comprendemos su historia, comprendemos quién enseña, comprendemos cómo se aprende. No sé si comprenderemos, pero comprendemos su comunidad. Comprendemos por qué determinamos diseños permanentes, diseños que permanecen durante generaciones. Comprendemos qué materiales se utilizan, comprendemos qué decisiones toma la artesana mientras trabaja, comprendemos las dificultades que enfrenta, comprendemos los criterios con los cuales evalúa la calidad de su producto y solamente después de ese proceso aparecen las conexiones matemáticas, no al revés. Considero que esta inversión metodológica constituye una pequeña forma de descolonización epistemológica, porque desplaza el centro de gravedad desde las categorías académicas hacia la experiencia de quienes producen el conocimiento y hacia los saberes comunitarios. No significa abandonar el análisis matemático, significa posponerlo hasta haber comprendido suficientemente la práctica cultural. Así aparece una constante en las investigaciones en la matemática. Las matemáticas no existen separadas de la vida cotidiana, no aparecen como un lenguaje abstracto desconectado de la experiencia. Se construyen mientras las personas resuelven problemas concretos, dialogan con otras generaciones, transforman materiales, toman decisiones, crean diseño, optimizan recursos y responden creativamente a las condiciones de su territorio.
Esta constatación tiene profundas consecuencias para la educación matemática. Si las matemáticas escolares desean dialogar con las matemáticas del pueblo, ese diálogo no puede reducirse a incorporar ejemplos culturales de un currículo previamente definido. La descolonización epistemológica exige algo mucho más profundo, exige transformar las relaciones entre quienes enseñan, quienes investigan y quienes producen conocimiento fuera de la academia. En este punto deseo volver a la pregunta central de esta mesa: ¿soberanía o dependencia? Pienso que esta pregunta no puede responderse mediante una oposición simple como planteaba Roger hace unos instantes. La soberanía epistemológica no significa independencia absoluta, ningún conocimiento se construye completamente aislado, toda producción intelectual dialoga con otras traducciones, la matemática también, académica también es resultado de múltiples encuentros históricos entre culturas. Del mismo modo, las matemáticas del pueblo establecen permanentemente relaciones con otros sistemas de conocimiento. Por ello, prefiero pensar la soberanía como una capacidad de diálogo en condiciones de reconocimiento, de respeto mutuo. No se trata de cerrar fronteras epistemológicas, se trata de evitar relaciones de jerarquía donde un conocimiento únicamente adquiere legitimidad cuando es aprobado por otro considerado superior. Cuando una comunidad necesita que la universidad valide sus conocimientos para reconocer su propio valor, existe dependencia epistemológica. Cuando una investigación únicamente considera legítimo aquello que puede expresarse mediante categorías académicas, existe dependencia epistemológica. Cuando una práctica cultural solamente es reconocida después de ser traducida completamente al lenguaje escolar, también existe dependencia epistemológica. La etnomatemática, desde mi perspectiva, tiene la responsabilidad de cuestionar esas relaciones de poder y construir escenarios donde diferentes racionalidades matemáticas puedan dialogar en condiciones de mayor equidad y de uno de los mejores espacios, que es en el ambiente escolar, donde muchos de nosotros nos desarrollamos profesionalmente. Muchas gracias. Muchas gracias a Roger y a Armando por aceptar la propuesta de realizar esta mesa redonda. Es un tema, a mi entender, que nosotros debemos de abordar en estas condiciones, en la condición mundial actual, por todos los problemas que está dando y que conocemos en Asia, en Medio Oriente, en América Latina, todas las agresiones que estamos recibiendo de parte de Estados Unidos nos motivan y nos obligan a tomar posición. No podemos nosotros vivir indiferentes de nuestra realidad política, económica mundial. Mi nombre es María Carmen Bonilla y bueno, ya me conocen. Y el tema que yo voy a continuar, o a lo que mis compañeros han expuesto, parte de la concepción de la etnomatemática como un programa de investigación que relaciona la matemática y la cultura y que tiene varias dimensiones, como muy bien indicó Beata de Ambrosio. Y una de ellas, esas dimensiones, es la dimensión política, que a mi entender juega un papel muy importante. Podemos ver nosotros que en estos momentos a nivel mundial se está desarrollando una guerra entre Estados Unidos, bueno, en realidad Estados Unidos e Irán, que viene a ser Israel e Irán, ¿no? Porque en el fondo Estados Unidos e Irán pues son lo mismo. Y gracias a Dios realmente hemos podido encontrar un país que ha podido enfrentarse a esta potencia que desde hace casi un siglo, 80 años me parece, está pues dominando el mundo, ¿no? Es el hegemón, que está perdiendo, felizmente, está perdiendo esa hegemonía. Vemos que antes de la guerra Estados Unidos tenía muchas bases militares, eso fue creo en febrero, no recuerdo la fecha exacta, y actualmente ya esas bases están desapareciendo. ¿Podríamos afirmar que estamos viviendo un proceso de descolonización política y militar? Yo creo que sí lo estamos viviendo. No fuera del aspecto político, como también Beata decía, está el problema económico y ecológico,
es que estamos sufriendo una destrucción sistemática de la naturaleza, un ecocidio y una crisis ambiental. Relacionado con eso está la crisis moral, política, ética de la civilización occidental, en donde, por ejemplo, tenemos a un presidente de Estados Unidos que está relacionado con este problema de Einstein y la pedofilia, la corrupción, el canibalismo y digamos, el predominio de esas élites económicas y políticas que tienen el poder de la mayor parte de la economía mundial y que lamentablemente, digamos, ellos gozan de ese poder y la mayoría, el 90% o más de la población mundial está totalmente desprotegida y abandonada. También aquí menciono a Dussel, que nos señala en el año 2000 que el 20% más rico de la humanidad, en el aspecto económico, ¿no es cierto?, es la dimensión económica que nos señala Beatriz Ambrosio, es quien consume el 82% de los bienes de la tierra y el 60% más pobre consume solamente el 5,8% de dichos bienes. Esto quiere decir, en el año 2000 y ahora, por un examen o la investigación de la Oxfam basada en datos de otras instituciones, revela que antes del debate general anual del alto nivel de la ONU, el 1% más rico posee más riquezas que el 95% más pobre. O sea que la situación económica mundial en el aspecto social y económico es sumamente crítica y eso no es justo, ¿no? Nosotros no podemos vivir indiferentes a esa situación. Entonces, y aquí me baso en Hegel, a pesar que es un pensador occidental, a pesar digo porque como latinoamericana no lo debería hacer, pero lo hago. Porque nos dice que cuando la posibilidad de unión desaparece, la vida del pueblo y las oposiciones pierden su reciprocidad y conexión vital, surge la necesidad de la filosofía. O sea, aquí me voy a meter en un campo en el que yo no debería entrar, porque soy una simple profesora de educación, pero sin embargo me atrevo a hacerlo, porque yo creo que para poder entender y encontrar la solución a los problemas de nuestra sociedad tenemos que partir de las raíces filosóficas, porque ahí se encuentra la raíz del problema. Para ser radicales tenemos que buscar la raíz del problema. Entonces, voy al campo de la filosofía de la educación matemática, como Ernst nos señala, que dice en sus fundamentos que detrás de la práctica de la enseñanza matemática, nosotros tenemos que encontrar los objetivos, metas y propósitos de los pueblos, aquellos a los cuales nosotros queremos dar una educación. Entonces, podemos decir, se puede afirmar que la investigación en educación matemática de Latinoamérica, porque yo pertenezco a Latinoamérica, se relaciona con personas y grupos auténticos y originarios de la región. ¿Qué rasgos constitutivos delimitan lo que es ser originario y auténticamente latinoamericano y permiten establecer diferencias con poblaciones de otros lados del mundo? Es decir, como latinoamericanos, como peruanas, nosotros estamos enseñando en las escuelas, en básica, a nivel superior, teniendo en cuenta nuestra idiosincrasia, nuestras raíces, nuestra filosofía. ¿Lo estamos haciendo? ¿No? Yo creo que realmente no lo estamos haciendo. Lamentablemente estamos siendo guiados o estamos asumiendo esquemas filosóficos, digamos epistemológicos, que no corresponden a nuestra realidad. Porque nosotros nos basamos siempre en la cultura occidental que no es latinoamericana. Lamentablemente nuestros referentes son europeos o norteamericanos, ¿no? Entonces, la producción científica actual en educación matemática está orientada a cubrir los objetivos de los pueblos genuinamente latinoamericanos, y cuando digo genuinamente, es porque aquí, en nuestros países, en el Perú, hace 500 años había poblaciones indígenas,
Y después de la colonización española, y vinieron muchos europeos que nos colonizaron, y realmente nuestra educación no está asumiendo lo que debería ser lo justo de aquellos que estuvieron aquí antes que los europeos. Nosotros debemos principalmente educar, con nuestra educación, enfocarla en función de esas poblaciones que perdieron la hegemonía aquí de una manera muy injusta. Entonces, hay un filósofo que lamentablemente falleció a edad muy temprana, Augusto Salazar Bondy, que en el año 60-70 nos planteó esta pregunta: ¿existe una filosofía de nuestra América? Y él dice que la conducta imitativa da un producto deformado que se hace pasar por el modelo original, y ese modelo opera como mito que impide reconocer la verdadera situación de nuestra comunidad y poner las bases de una genuina edificación de nuestra entidad histórica. Felizmente, Augusto Salazar Bondy conoció a Enrique Dussel, porque en los años 70 hubo una reunión, no recuerdo en dónde, pero se reunieron varios filósofos latinoamericanos, uno de ellos Dussel, uno de ellos Bondy, creo que fue en Argentina, y hablaron de este tema. Fueron los que fundaron la filosofía de la liberación. En los años 70, en algún país, creo que fue en México, no recuerdo exactamente, o en Argentina, no recuerdo en dónde fue. ¿Y qué nos dice Enrique Dussel? Porque mi ponencia se basa precisamente porque toda posición educativa tiene digamos, una base filosófica. Y en ese sentido, mi ponencia se basa en la filosofía de la liberación, ¿no? Hay que sentar bien, no podemos ser eclécticos, no podemos ser, estar aquí y allá, o sea, tenemos que poner una posición. En este caso, nos dice Dussel, ¿cuáles son las bases del pensamiento filosófico occidental? Porque si queremos nosotros superar las limitaciones como latinoamericanos, tenemos, y para enfrentar, digamos, y para superar esto, tenemos que conocer cuáles son esas bases, ¿no? Entonces él nos señala que a partir de 1492 se da el inicio de la modernidad, y que en realidad la posición, la esencia de la modernidad no es el yo pienso de Descartes, sino es el yo conquisto, y nos señala que la ciencia moderna describe lo que es, o sea, lo describe, pero no ve los fundamentos, porque dice que lo que debe plantearse claramente es que Descartes plantea un dualismo cartesiano, una dicotomía, una separación entre el sujeto y el objeto, entre la materia y el espíritu, entre el cuerpo y el alma, entre el hombre y la naturaleza. Y cuando hay dos, siempre hay alguien que manda, todos no son iguales. Entonces, ¿pero quién prevalece? Prevalece el sujeto, la materia, el cuerpo y el hombre. Y lo otro es lo secundario. Entonces, ese pensamiento tiene una racionalidad moderna instrumental que unidirecciona y que solo piensa en lograr un objetivo que busca la eficiencia y que no se cuestiona sobre los objetivos últimos, o sea, no cuestiona la ética ni la verdad, es decir, no importa el medio para lograr el fin. Lo que quiero decir con esto es que cuando el occidental actúa, no le interesa si mueren millones de personas, no le interesa si perjudica a las poblaciones, lo que quiere es ganar, tener un beneficio, porque vamos a ver que al final lo que ahí prima es el sujeto, ¿no? El sujeto, el occidental, y ve a los demás como objetos. Ese es el problema, que ellos separan, la concepción occidental lo que hace es separar al sujeto y el objeto. Esa visión dualista es la que ha producido toda esa destrucción que hemos visto durante siglos. Entonces, ojalá que lo logre hacer entender y que yo lo pueda, mejor dicho, expresar. Ahora, en contrapartida, ¿cuáles son las bases del pensamiento filosófico plurinacional o pluriverso? Que en este caso yo menciono a un filósofo boliviano que ha fallecido lamentablemente, Juan José Bautista Segales. Lo que él nos dice es que la naturaleza no es un objeto, es un sujeto. Es madre, tiene derechos, más aún, es el primer sujeto con derechos que nos sostiene a todos. Si reconocemos a la naturaleza como sujeto de derechos, todo lo demás será dado por añadidura. La naturaleza es el sujeto primordial. Hacer justicia con el ser humano es hacer justicia con la naturaleza. Y eso es lo que Occidente no comprende.
Los hombres somos naturaleza, somos humus de la tierra, somos una corporalidad sintiente, pensante. El ser humano es una integralidad. Pensar a la humanidad como un humus integral con la naturaleza como algo no separable. Esa es la esencia de la racionalidad producida por los pueblos originarios de Abya Yala, que ha sobrevivido a pesar del epistemicidio y del genocidio que ha sobrevivido durante 500 años. Con este pensamiento filosófico que es actual y está presente, se trasciende, se supera la modernidad, la cual es atravesada desde el pasado, que también es futuro, es utopía. Lo que nosotros estamos planteando, y Dussel plantea, y también Segales y la filosofía de la liberación, que debemos de ir a la transmodernidad, superar la modernidad. Y esperamos que estamos comenzando a hacerlo. El Abya Yala, como decía el pueblo Puna, que es de Panamá, dice, esta revolución es tierra en plena madurez, tierra floreciente o tierra de sangre vital. Los pueblos originarios de América Latina y otras civilizaciones hemos resistido al avance de la modernidad y hemos sido una semilla dormida que ha estado guardada en la tierra y que ahora está dando sus frutos. Y no solamente América Latina, en África, en Angola, en Etiopía, también tienen esa filosofía, el Ubuntu, que ellos no pueden hacer las cosas de una manera individualista, sino en comunidad. Y no solamente en el África, en América Latina, en el Asia, los árabes. O sea, hay muchos pueblos que no son occidentales, que tienen esa misma filosofía, pero que hemos quedado relegados porque lo que se ha impuesto así a la cultura occidental. Pues aquí planteamos dos paradigmas, y aquí con un poquito cuestiono a mi amigo Armando, que no podemos pretender que ser eclécticos. O sea, tenemos que plantear un paradigma distinto, porque cada etapa de la historia de la humanidad han existido paradigmas filosóficos. Entonces, tenemos al final que asumir un nuevo paradigma. Y a mi entender, y bueno, como también plantea la filosofía de la liberación, existen dos paradigmas filosóficos. Por un lado, el dualismo cartesiano europeo, que es el que ha manejado hace 500 años el mundo, que plantea que parte del dualismo, ¿no?, de la cristiandad, porque tampoco en la cristiandad al inicio del siglo I no había ese dualismo cartesiano, era unitario. En el siglo V, IV, con Constantino, es que comienza el dualismo en la cristiandad. Ya, también aquí hacen una diferenciación entre cristianismo y cristiandad. Son dos cosas distintas. Una cosa es la religión, y la cristiandad debería ser un sistema de opresión que utiliza al cristianismo para subjugar a los pueblos. Esta posición, este paradigma filosófico señala que hay que ser homogéneos, que lo que se debe imponer es la universalidad, que se distingue lo bueno, la dicotomía, lo bueno, lo malo, que el Dios y el diablo, que Dios es sagrado, y ese poder lo transmite a algunos hombres. En el caso del dualismo cartesiano europeo, por ejemplo, se produce la quema de los tipos, o sea, del conocimiento de otros pueblos, porque no los comprenden, no les interesa y lo destruyen. También el pueblo musulmán tuvo ese problema de la destrucción de su cultura. Hay bibliotecas que se fueron destruidas por los españoles en el siglo pasado, y aparte de esto, Descartes en el siglo XVII señala que hay se pluraliza la narrativa de la cristiandad, hombre, naturaleza, viendo a la naturaleza como una enemiga, porque eso no es así. O sea, nosotros somos naturaleza. La naturaleza la considera como salvaje, como violenta, indómita, que hay que domesticar, conquistar, controlar y destruir. El sistema capitalista produce tecnología bajo la noción que la vida humana está separada de otras formas de vida. Este es el paradigma europeo. En contrapartida, la visión unitaria de los pueblos originarios señala que existe, en el caso de un cristianismo unitario, el Islam, los incas, los indígenas, de todas partes del mundo, de África, de Asia, tienen una visión donde no hay esa separación entre cuerpo y naturaleza, sujeto-objeto. Y por otro lado señalan que no hay una unidad homogénea, sino heterogénea. O sea, donde cada uno es como es, pero se le respeta.
y donde no hay un eurocentrismo, o sea que nadie tiene un centro, todos valemos igual. Esa es la diferencia. Ahora, aquí hay también unas ideas, digamos, religiosas. Hay un ser divino, en el caso de Perú hablamos de la Pachamama, en el caso de África, Ubuntu, Alá, o en el Asia de los musulmanes. Lo que tienen en común es que son fuerzas cósmicas divinas, creadoras de vida con inteligencia. Y, por lo tanto, hay un respeto de otras epistemologías y culturas. Por ejemplo, los incas llegaron a ser una gran cultura porque ellos respetaron la cultura de los mochicas, chimú, nazcas, de muchos pueblos. Cogieron lo mejor que ellos habían desarrollado y lo mejoraron y lo superaron. Porque sí, o sea, no destruyeron sus culturas, conquistaron, sí. Hubo una conquista, dominaron territorios, pero no hubo destrucción. Y respetaron esas culturas y las asumieron, porque, por ejemplo, quipus, si bien es cierto, es una expresión inca, se han encontrado restos de quipus o cosas similares a quipus en la cultura caral hace 5.000 años, ¿no? Se dan cuenta que ha habido un proceso continuo de nuestra cultura en donde cae, porque el pueblo que seguía tomaba cosas buenas del anterior y no había destrucción. Entonces, por otro lado nos dicen que todas las formas de vida somos parte de un cosmos de la creación, todos somos sagrados. Los animales, las plantas merecen respeto, las personas, la naturaleza en general. Esa es la visión unitaria, y por eso es que cuando aquí por ejemplo hemos venido el día domingo, quienes han estado en esa ceremonia de la ofrenda a la Pachamama, ¿qué estamos haciendo? Estamos pidiéndole permiso a la Madre Naturaleza, a la Pachamama, para hacer nuestro evento y que ella nos permita y que nos bendiga y que todo salga bien. O sea, esa es la mentalidad del pueblo, del hombre andino, y siempre lo hacen. Construyen una casa, hacen su ofrenda para que nos apoye, para que nos ayude a que esa construcción salga bien, o cualquier actividad, ¿no? Entonces, es otro tipo de mentalidad que tiene la cultura andina y en general la cultura indígena, ¿no? Entonces, nos dice también que las tecnologías deberían de respetar a la naturaleza, pedirles permiso y no destruir. Ahora, ¿qué nos dice José Bautista Segales? ¿Qué significa pensar de la América Latina? Aquí él nos dice que tenemos que remitirnos a un horizonte. Y aquí también menciona Hegel. ¿Por qué Hegel? Porque Hegel dice, es el que sienta las bases de la filosofía occidental. Entonces, para Hegel, la idea es absoluta, hay un Dios como el último horizonte, y que este horizonte ilumina a todos los particulares. Lo que da a entender es que si nosotros tenemos un paradigma filosófico, es como poner aquí atrás un foco, y todo lo que nosotros vamos a ver hacia adelante está impregnado por ese foco. Si yo soy occidental, tengo una visión occidental, todo lo que yo haga va a tener esa visión. Si yo tengo una mentalidad, digamos, indígena o unitaria, o desde el punto de vista de la Pachamama, todo lo que yo vea va a estar impregnado por eso. Por eso es que la filosofía es importante, porque eso marca todas nuestras manifestaciones pedagógicas, éticas, políticas. Es lo básico en la filosofía. Entonces, es el foco, dice, ¿no?, que ilumina todos nuestros conceptos que están detrás de la cabeza. Tenemos que tomar conciencia de que con qué espejo estamos mirando lo que nos aparece. Y esa cosmovisión, porque en realidad también la cultura occidental tiene una cosmovisión. O sea, la cosmovisión no solamente tienen los pueblos originarios, también lo tiene Occidente. O sea, ¿por qué él no puede tener una cosmovisión? ¿Porque es superior? ¿Porque lo de él es mejor? No, es digamos, el peso o el valor de lo que plantea la cultura occidente es tan igual como lo plantea aquí cualquier pueblo indígena y de cualquier parte del mundo. A eso quisiera que se entendiera. Entonces, de aquí también voy a entrar a un tema un poco difícil, y si alguien sabe filosofía me va a disculpar. Espero no cometer errores porque me he metido en campos muy pesados. Nos dice, ¿no?, aquí José Bautista Segales, ¿cómo podemos transformar esa realidad creada por el discurso y por la filosofía moderna? Para hacer esto es importante entrar al discurso decolonial. Estamos tan metidos en el discurso moderno que no nos damos cuenta de ello. ¿Cómo
hacemos comunicable ese horizonte transmoderno? Para hacer eso hay que entender un proceso en la relación epistemológica del sujeto-objeto, que es un planteamiento occidental, que tiene 3 niveles, y esto tiene que ver con la dialéctica de Hegel. El primer nivel es el análisis, que es el nivel más básico de la conciencia. Aquí está la conciencia frente al objeto, porque aquí estamos hablando de sujeto-objeto. Lo que dice Segales es que hay un desmembramiento de la realidad, hay un descuartizamiento para sacar al otro lo que yo quiero que diga. El hombre europeo vino aquí no pensando en el indígena, sino pensando en él mismo. Entonces, aparte de eso, descuartiza la ciencia la realidad. Por eso es que no puede comprenderla, no la comprende, porque la ciencia en realidad no actúa por compartimentos estancos, sino la realidad actúa de manera continua, es decir, coordinada, simultánea. Al momento que analizamos una situación, vemos cuestiones matemáticas, filosóficas, económicas, físicas, de todos los aspectos de la ciencia confluyen al momento de analizar. Por eso es que la solución a los problemas actualmente no se pueden dar desde una sola disciplina, se dan siempre desde investigaciones multidisciplinarias. Entonces, y eso los indígenas lo han hecho toda la vida, solo que para Occidente es una novedad. Entonces, lo que nos dice aquí es que la ciencia no refleja la realidad, la ciencia occidental. El análisis consigue producir un reflejo brutal de su propio ser, del europeo, de lo que yo quiero que sea la naturaleza. Y por eso es que al final la destruye, porque está viendo que es el sujeto y el objeto están fuera de mí. No se da cuenta que la naturaleza forma parte de nosotros, ¿no? Entonces, ese es el primer nivel. El segundo nivel es el de la reflexión. Nos dice que el sujeto está enfrentado al objeto. El sujeto ve al objeto como producto de su propia, es como un reflejo, como producto de su propia autoconciencia. Por eso es que no comprende al indígena, no comprende a los que no son occidentales. Europa, en el 1492, no ve a los pueblos originarios como lo que son, sino que impone su mundo a la realidad. Le dice indios porque pensaban que estaban en la India. Cuando la autoconciencia solamente es proyección en la realidad de lo que soy, termino destruyendo lo otro. Por eso la destrucción, por eso es que Israel y los sionistas van y destruyen Palestina, porque no les importa. Para ellos lo importante, yo soy occidental, a mí me interesa tener allí playas y tener, lo que quieran hacer, ganar dinero, poner ahí, y matan a gente, no les interesa. Y si igual hicieron acá, vinieron, hicieron genocidio, mataron a indígenas, ¿qué querían? La plata, el oro, se la llevaron. Hicieron que la gente trabajara en la mitad, aquí en el Perú, y sacaban el oro de Potosí y morían. Les digo, me comento que un profesor de lingüística de San Marcos nos decía que era visto documentos en no sé dónde lo vio, pero en el Perú, donde que son, históricos, o sea, son evidencias históricas que las madres en los siglos XVIII, XVII, a propósito, rompían las piernas de sus hijos. ¿Por qué? Porque si ese niño crecía tullido, o sea, no podía ir a la mitad, porque no era productivo, una persona productiva. O sea, le hacían daño al hijo, porque si es que iba a la mitad, iba a morir, no regresaba. Quienes se iban a sacar oro o plata de Potosí, no regresaban. Entonces, lo que quiero decir con esto es de que hay una destrucción sistemática de la población, porque ellos no consideran a los demás como parte, como igualitarios, sino como otra cosa distinta, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con la naturaleza y con todo objeto que ellos, la gente occidental, o que tiene esa mentalidad, lamentablemente la ejercen, ¿no? Entonces, lo que yo quiero aquí señalar, en realidad esta exposición es bien larga, es hemos hablado un poco de la cuestión epistemológica y en lo ontológico es la relación que existe entre, también hay una distinción que la hizo el filósofo Kusch,
que es argentino, y me parece muy buena porque se distingue entre dos cosas: el ser occidental y el estar ameríndio. O sea, el verbo ser y estar, pero lo divide. Para Puig, occidente es el ser. Es individualista, es racional, logocéntrico. Ellos quieren ser alguien, quieren prevalecer, explican todo, entienden todo. Es antropocéntrico, son el centro del universo. No saben, lo que no saber a ellos les da miedo. Lo que quieren es poseer, dominar, tener cosas. Dan idea de estabilidad, permanencia, tienen miedo a la muerte, y para ellos la solución es la vida eterna. Dios es único, el poder del verbo tiene mucha importancia y el tiempo es lineal. Sin embargo, plantea que hay un estar ameríndio. Estamos hablando de lo ontológico, ¿no? El problema de ser es distinto, porque el amerindio es comunitario, es emocional, está en medio del cosmos, se halla, se conoce, convive, existe, coexiste. Hay una situación en la que él quiere estar acompañado. Y radica en esto, el estar en él radica la utilidad. Lo que ellos quieren es compartir. Ustedes por eso pueden ver cómo un campesino, o de aquí de Perú y también de Bolivia, andan con su pollera, porque no les importa estar a la moda. O sea, no les importa usar pollera y usar la misma ropa. Lo que ellos quieren es compartir, le dan importancia a las fiestas. O sea, la forma como piensan y los valores que ellos le dan a las cosas es distinta a la posición occidental, donde hay más consumismo, ¿no es cierto? Entonces, son otras formas de ver y pensar. No es atraso, simplemente le da más importancia al compartir, al convivir. Por eso cuando uno va a un pueblo hay muchas fiestas, porque están ahí continuamente celebrando una cosa u otra cosa, y para ellos eso es importante, ¿no? Entonces, aquí lo que he querido es explicar un poco las bases epistemológicas y ontológicas de la diferencia entre la cultura occidental y las culturas que son no occidentales, que son originarias, y que bueno, que en realidad aquí tendría mucho para conversar sobre también cómo en el Perú esto se dio, de manera muy particular, hablando de José Carlos Mariátegui y de los problemas de los pueblos originarios. Bueno, yo espero que se haya entendido mi posición con respecto a este tema. O sea, que al final lo que quiero decir es, si nosotros como educadores matemáticos queremos enseñar de una manera eficiente a los estudiantes de pueblos originarios, tenemos que partir de esta distinción epistemológica y ontológica para, considerando esas diferencias, podamos nosotros, primero, desarrollar una filosofía realmente nacional, latinoamericana, o africana o asiática, que se distinga de la occidental y que realmente consiga lograr una educación que sea pertinente a esos pueblos, de acuerdo a su cosmovisión, a su filosofía, a su forma de vivir. Y por ese motivo, en la medida en que no lo logramos, es que seguimos en una situación de dependencia. Ahí algo dijo Roger sobre, no entendí porque sabe en portugués, pero creo haber entendido que decía que la etnomatemática produce dependencia, creo. Algo dijiste. Yo creo que la dependencia no la produce la etnomatemática, porque la dependencia la produce el sistema económico mundial. O sea, el sistema económico político mundial produce dependencia y dominación. Entonces, la etnomatemática más bien yo lo veo como que quiere ayudar a salir de esa situación, porque está reconociendo a la diversidad de conocimientos matemáticos y de pueblos. O sea, al menos en ese punto de vista, y bueno, esta es una mesa redonda y hay debate, quería plantear esas ideas, ¿no? Muchas gracias. Profesora, ¿quién va a moderar? Profesora, ¿ya terminó? ¿Ya terminó? Eu sou Milton Rosa, do Brasil. Eu vou fazer minha pergunta em português para o Roger. Roger, você apresentou
desastres ecológicos da represa em Minas Gerais. Né? E aí eu vejo, por exemplo, uma colonialidade da natureza, como diz Walsh, né? Que existe uma separação entre os membros da comunidade com a natureza, ou o entorno, seu natural. Porque a natureza é só usada como recurso para a exploração, sem considerar as cosmologias, as cosmovisões, as cosmogonias dos povos. Em virtude disso, em memória das 19 pessoas que morreram na represa do Fundão, em Mariana, e das mais de 200 pessoas que morreram na represa de Brumadinho, né, que foram alguns anos depois, eu acho que a correção das informações são importantes. Né? Por exemplo, Mariana não foi destruída. A cidade histórica de Mariana não foi destruída. O que foi destruído foi um distrito de Mariana chamado Bento Gonçalves e posteriormente Bento Rodrigues. Aí sim, aquela foto que você mostrou, eu acho que deve ser de Bento Rodrigues ou Bento Gonçalves, como se chama, e todo aquele distrito ele desapareceu e estão tentando colocá-lo em outro lugar. Só que as raízes históricas dessas pessoas estão onde estava localizado anteriormente. E essa represa de Mariana, ou do Fundão, como se chama, por exemplo, ela contaminou todo o Rio Doce, desde de Ouro Preto, a região de Ouro Preto, dentro dos Inconfidentes, até o litoral capixaba, no Espírito Santo. Então houve uma confusão, acho, entre os dois desastres. O desastre de Brumadinho, por exemplo, ele contaminou todo o Rio Paraupeba, naquela região de Minas Gerais. E foram mais de 200 pessoas que morreram. Tanto é que fizeram um memorial agora, muito bonito, muito assim, interessante, em memória dessas pessoas que morreram. Só falta uma dessas mais de 200 pessoas para localizarem. Então eu acho que, em memória dessas pessoas todas, né, essas informações, que elas sejam dadas, talvez um pouco mais de investigação, verificar sobre isso, para que elas sejam dadas de uma maneira assim, mais fidedigna ao caso. Nós sabemos, porque eu moro em Ouro Preto, a gente trabalha em Ouro Preto, e quando houve os dois desastres, das duas represas, tanto em Mariana quanto em Brumadinho, Mariana é 15 quilômetros de Ouro Preto, Brumadinho é 50. A gente estava com muito receio de que esses rejeitos pudessem contaminar toda essa região, inclusive Ouro Preto, e acabar com essas cidades históricas da região de Ouro Preto. Mas o que foi destruído, então, foi um distrito de Mariana, não foi a cidade histórica de Mariana em si. Tá? É só uma observação, um comentário. Muito obrigado, Milton, pela correção. Acho que o ponto, com certeza, as pessoas que viram lá, elas têm toda a vida delas afetadas, né? Porque eu trouxe não só dessa região, porque o ponto que eu quis trazer aqui mais é que existe mais de uma versão. A primeira versão é aquela que separa a natureza do homem. É aquela que entende que o rio é só um lugar para ser extraído, que o desastre aconteceu, os efeitos do desastre apenas têm a ver com as pessoas que perderam a moradia. Não que eu não estou tentando minimizar isso. É óbvio que isso é absurdo para a vida daquelas pessoas. O que eu quis trazer aqui é que existem duas versões. Uma outra que não tem essa separação, e o próprio Atu, o próprio Rio Doce, a própria natureza, elas também têm alguns direitos que são negados. É nesse lugar que estava trazendo, tá vendo? Então, eu fico obrigado pela coisa que também é tão rápida aqui, a gente não consegue dizer se acontece um dos livros, mas obrigado. Otra pregunta, por favor. Sí, bueno, hola, ¿cómo están? Me llamo Julio César Ramírez Luna, mi nombre indígena es Nahuicalia Xolo, vengo de la Universidad de Colima, soy promotor cultural, enseño la lengua, también soy presidente fundador de una asociación de juegos y deportes autóctonos y tradicionales, etc. Y bueno, mi felicitación, pregunta y alguna sugerencia para el segundo ponente, Armando Aroca. Pues bueno, quisiera hablar me atrevería a hablar desde el punto de vista de los pueblos originarios. Soy indígena, desde la visión de los vencidos, como decía Miguel León Portilla, un gran connacional, y pues poder dar algunos de los fenómenos que pasan cuando, en este caso, pues los matemáticos llegan a la comunidad para poder ellos recabar información acerca de nuestros saberes.
Bueno, en este caso me gustaría, como les digo, hablar desde el punto de vista de los indígenas. Muchas veces sucede que se van con información errónea, que se llevan negativas, evasivas, ¿verdad? A veces se preguntan, bueno, ¿y por qué son tan desconfiados los indígenas, no? Y la pregunta sería al contrario, ¿por qué no ser tan desconfiados después de todo lo que nos ha pasado, no? Y todo este colonialismo que hemos tenido y toda la muerte, etcétera, etcétera. Bueno, muchas de estas barreras que tenemos para poder nosotros recabar información de la parte de aquí, darla, es que nos ven como sujetos de estudio, nos ven como informantes, pero no nos ven como portadores dignos de conocimiento, que es como lo que somos, ¿no? Entonces, ejemplo, ¿verdad? Me gustaría, pues, muchas de las investigaciones que se hacen, ¿verdad? Como decía él, a veces nomás aparece el cesto, pero no aparece el artesano, ¿verdad? Entonces ahí están denigrando el trabajo de la persona, de toda su generación, de toda la tradición oral con la cual se construyó. Entonces ese es uno de los problemas que tenemos nosotros con los etnólogos, de no querer dar información, ¿verdad? Por lo mismo de que todo ese trabajo, aparte, no regresa a la comunidad, anda por los medios académicos, sí, anda en las grandes ligas, ¿verdad? De estudiosos, pero la comunidad no regresa ese conocimiento. A veces se llevan el conocimiento, se mueren los ancianos y como no está escrito, muere. Y allá está, en una biblioteca de Estados Unidos, donde tú quieras, pero en la comunidad se perdió para siempre. Entonces es necesario pues unir a la academia con la comunidad para poder hacer aportaciones, ¿no? Y bueno, en este caso, pues también me gustaría decir algo sucedido, ¿no? Sin desmeritar a nadie, sin señalar a nadie. Cuando vi la convocatoria de otros, algo que me sorprendió, desde el principio vi que había distintos tipos de cobros, ¿no? Entonces dije, bueno, si eres miembro de una comunidad indígena, pagas $15, encantado, nos están reconociendo como portadores dignos de conocimiento, pero ¡oh sorpresa! Necesitamos descolonizarnos nosotros mismos. Cuando pregunté, sin señalar a nadie, lo digo porque son procesos, yo lo entiendo, de entre hermanos latinoamericanos indígenas de decolonización, me dicen que yo no puedo pagar eso, que si era docente de una universidad, porque los indígenas, me dieron este concepto, son las personas que no van a la escuela, que no tienen estudios. Y dije, caray, entonces yo dije, entonces un ignorante, ¿verdad? No, pero a ver, no, es que las personas como usted que ya trabaja en la universidad tiene otro ingreso, entonces es un parámetro ser indígena de pobreza o de ignorancia. Entonces, la verdad, me sentí muy mal, estuve muy frustrado y simplemente mi contestación fue la que le pudiera dar cualquier indígena, ¿no? Somos indígenas y acudimos a hacer una carrera universitaria, a enseñar a los demás. No es para dejar de ser indígenas y convertirnos en occidentales. Vamos a morir siendo indígenas, con mucho orgullo. Entonces, yo creo que necesitamos descolonizar entre los propios organizadores este tipo de pensamientos colonizadores, ¿verdad? Y para poder nosotros... yo decía, oye abuelo, por ejemplo, en este caso de recabar datos, ¿por qué le inventa cuentos al etnólogo? Porque ni me da dinero, dice, y yo le invento historias. Entonces, para que se den una idea más o menos, ¿no? Y en la otra ponencia de María Carmen Bonilla, maestra, me gustaría pues sí hacer un pequeño análisis, ¿no? Sí se está descolonizando aquella parte del mundo, ¿verdad? Política y militarmente, pero oh sorpresa, están quitando las bases todas de allá para venirse de América, ¿no? Estamos hablando de descolonizar, ¿no? De los europeos, pero viene una nueva colonización a América, nuevos retos, saben que viene destrucción y vienen muchas cosas, y conste que no soy antisemita. Muchísimas gracias, Tlazocamati Mil. Bueno, primero quería aclarar con respecto a eso de porque no es solamente con el profesor que ha habido problemas sobre el indígena, y no es que uno quiera decir que un indígena no va a la escuela. Lo que sucede es que las poblaciones no son iguales a los grupos poblacionales. Los indígenas pertenecen a las poblaciones vulnerables que reciben ayuda económica del Estado. ¿Por qué? Por el motivo de que generalmente no tienen una educación, a veces superior universitaria, sus ingresos son bajos. O sea, sus ocupaciones son, digamos, de profesiones que no dan mucha remuneración.
Por eso se hace esa distinción que no solamente lo hemos hecho nosotros, tomamos la tabla del anterior congreso que hubo, creo que en Colombia, más o menos por ahí el año 2018, el sexto ISEM, en el ISEM 6, y por ahí hicimos casi la clasificación en cuanto al costo de las tarifas. Y consideramos que un profesor docente universitario pues gana un poco más de dinero. Un profesor docente de básica gana un poco menos. Y un estudiante de pregrado, ese estudiante no trabaja, por lo tanto debe pagar menos. Y las poblaciones originarias, indígenas, o afroamericanas, que no tienen buenos ingresos, deben pagar menos, no porque no puedan estudiar, sino porque sus ingresos, o sea, es una clasificación económica sobre los ingresos de la población, de los grupos poblacionales. Y no estamos con eso insultando a nadie. Es la realidad. Las personas indígenas son vulnerables, ganan generalmente menos que los docentes. Bueno, ese es mi criterio, el profesor ha dicho su criterio. Aquí no vamos a discutir eso porque nos llevaríamos todo el día, pero quiero explicar por qué motivo se está haciendo esa tarifa y creo que con eso no estamos ofendiendo a nadie. Al contrario, estamos respetando la condición vulnerable de los pueblos originarios. Si alguien más quiere hablar, por favor. Pensé que iban a contestarle la pregunta que le hicieron a Armando. Y luego yo hago una pregunta. Creo que no fue pregunta, ¿no? No le hizo ninguna pregunta. A ver. Perdón. Listo. Yo tengo dos preguntas, una para Roger y otra para Armando. La de Roger es, ¿qué opina de la consistencia entre fines y medios en la investigación de la matemática? O sea, ¿de qué manera se da la coherencia y consistencia entre los fines de buscar una soberanía y utilizar métodos de investigación que estimulan la dependencia? Esa era una pregunta para Rodrigo. Sí, y la pregunta para Armando es, cuando ha dicho que hay que comprender las formas que rodean una práctica cultural, las comprensiones de las personas, esto pues me lleva a preguntarme sobre la variable del tiempo, el tiempo en las investigaciones. ¿Sí? Porque ¿de qué manera se puede alcanzar una comprensión profunda de los valores si el tiempo destinado a la investigación es corto? Entonces mi pregunta es esa propuesta de Armando implica unas consideraciones de las investigaciones y de las experiencias etnomatemáticas relacionadas con el tiempo? Porque de qué manera una investigación, como dicen los colegas brasileños, del antropólogo que mira por la ventana del carro, ¿sí? ¿De qué manera se puede alcanzar una gran comprensión con investigaciones que duran una semana? Entonces quisiera preguntarle a Armando. Ahí va. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Gracias por la pregunta, Aldo. Creo que el punto más importante es que la etnomatemática no es un fin, sino que un medio. Mientras hacemos las cosas para fortalecer la etnomatemática, mantendremos un problema, pues la creo como un medio para producir un otro mundo o otros mundos, porque este en que vivimos con la humanidad en que apostamos ha fallado, malafortunadamente ha fallado. Y para que eso ocurra, algunos puntos son importantes. Primero, esta matemática es un medio en el medio. No está solo, tiene que mirar hacia afuera. Por ejemplo, cuando pregunté a quién eran las personas que estaban aquí, faltan muchas personas aquí para trabajar junto a las etnomatemáticas. Porque si no la poblamos, no habitamos la etnomatemática con otras vivencias, otras personas, con otras experiencias, seguiremos reproduciendo una humanidad vasta sin que nos demos cuenta, sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Sí? Gracias. De ti, Aldo, yo aprendí una expresión que me impactó hace algunos años. Manifestaste la expresión de extractivismo cultural. Eso me gustó mucho, me impactó sinceramente. A veces creemos que estos eventos hay personas que no nos impactan y sí, definitivamente nos impactan. Que no nos citemos entre nosotros en las revistas, en los artículos, capítulos del libro, en las mismas ponencias, es otra cosa.
que no construyamos comunidad tal vez entre nosotros, puede ser otras cosas. Esa expresión creo que da entonces la posibilidad hacia el profesor, porque precisamente en la conferencia paralela que estuve realizando anteriormente a esta mesa, hablábamos de los tiempos y hablábamos hasta de un taller que habíamos hecho sobre los verbos, aquellos verbos que podrían ser coloniales, aquellos verbos que podrían impedir al investigador acercarse de una manera respetuosa a una comunidad, a una práctica y a los sujetos que desarrollan esas prácticas. Una ponencia que sea producto de una semana de investigación es una ponencia estratégica que busca que Vicerrectoría Administrativa le financie los viáticos a un evento. ¿No más? Eso no, yo no veo otra alternativa allí. Nosotros pues, hemos tenido la oportunidad de comprender esos tiempos y he manifestado, como lo manifesté en la conferencia anterior, de que como mínimo los maestros en formación que entran en mi semillero de investigación deben estar un año para, digamos, tener aproximaciones a estas comunidades. Y he manifestado que estos estudiantes que ingresan a mi semillero de investigación tienen dos cualidades. Ambos pertenecen a la misma comunidad donde se desarrolla la práctica y algunos desarrollan la práctica, incluso desde muy temprana edad, antes de ingresar a instituciones educativas, a la misma universidad. Pero eso a veces hasta genera problemas, Aldo. Cuando uno asesora, por ejemplo, una investigación de un artesano que quiere investigar sobre sus artesanías, también puede ser problemático. Porque la idea es que no comience a reflejarse allí el martillo de ese artesano, sino la diferencia de martillos que pueden constituir la práctica como tal, y por eso avanzamos hacia el saber matemático comunitario. Sin duda alguna hay retos metodológicos con los tiempos, hay cosas que tal vez será imposible de comprender. Por eso vuelvo al profesor. En el 2017 firmé, incluso en un artículo, mi decisión de abandonar cualquier investigación con pueblos originarios, porque noté, gracias a una advertencia que me hizo el profesor Andrés Coty, que era muy difícil llegar a profundidad o a una comprensión profunda de significados que se pueden dar en diferentes prácticas, haceres, incluso en la comprensión profunda de algunas expresiones, algunas actuaciones, rituales y cosas por el estilo. Entonces, estamos analizando nuestras prácticas culturales de nuestra propia cultura, específicamente en el departamento del Atlántico. Allí es donde estamos, en Barranquilla, en el área metropolitana, y llegan representantes en las características que te he comentado. Eso es lo que... Ya es la 1 de la tarde y creo que nos hemos pasado mucho. Solo quería... A minha questão é a seguinte: primeiro é que fui muito prejudicado por mim mesmo, né, por não saber. Deixa-me levantar. Fiquei muito prejudicado por não saber o espanhol, né, não compreender. Entre 90, sou apanhei dois dos 90, então entendo que fiquei prejudicado. Mas, professor Roger, eu admiro muito você. E eu digo assim às pessoas, quando você vê que a coisa está assim, aceita, todo mundo está pensando da mesma maneira, pergunta a Roger, ela te leva a outra reflexão. Então, Roger traz umas reflexões. Eu então diria, se tivesse primeiro ouvido essa tua fala com as perguntas que eu fiz, não entendi as respostas, porque as respostas foram dadas em espanhol, não entendi. É melhor. Mas se eu soubesse, ou ouvisse primeiro as tuas perguntas, talvez não trouxesse o tema que eu trouxe para ele aqui. O que eu falo da etnomatemática como espaço de acolhimento. E agora, independência ou soberania?
Então, eles falar com o Roger, ele te põe a refletir, ele te põe isso. Então, eu creio que é também acolhimento, Luca. A questão não é se é uma coisa ou outra. A minha briga é exatamente como dizer é ou não é. Os mecanismos identitários que a gente lança atrás da matemática. E a grande questão é, nos coloquemos no lugar de sempre nos perguntar para não cair em nenhuma armadilha identitária, que ela é isso, porque às vezes quando a gente tem tanta certeza que é uma coisa, a gente acaba reproduzindo outras. Mas pode ser acolhimento, sim. Pode. É por ali, porque isso possivelmente que não me deixa dormir, né? Fique assim, pensando nessas 4 perguntas que não são fáceis de responder. Mas a minha pergunta mesmo seria a seguinte: se considerarmos de que etnomatemática são as dicas dos matemas de etno, seguimos por esta linha de que são as dicas de matemas de etno, com os significados que foram atribuídos a esses termos, então estaríamos em condições de utilizarmos a palavra matemática como é utilizada assim em inglês ou coisa assim, no plural em vez de ser singular? Esta seria a minha pergunta. Acho que a grande questão não é se usar ou não usar para extrair os dicas de matema, mas entender como e o que isso está ajudando a produzir no mundo. É mais uma pergunta pelos efeitos do que pelo modo, né? A própria palavra etnomatemática, o próprio Biratã disse, né, que se pudesse voltar atrás, ele teria escolhido um outro nome para a etnomatemática, porque ela se colava demais a uma certa matemática e acabava reproduzindo certos valores dessa matemática. Mas assim, tudo é uma questão de variação e de torcer, né? A questão, quando a gente para de torcer para produzir outras coisas? Quando a gente acha que a gente está certo daquilo que a gente está fazendo. Por isso eu digo, eu sou muito bom de fazer perguntas, mas não muito bom para dar respostas, tá? Mas assim, enquanto nós estivermos nos preocupando e nos perguntando, é porque tem uma luta ativa junto a isso. Bueno, muy buenas tardes a todos, soy Camilo Rodríguez Nieto. Primero felicitar al panel por la mesa, a Roger, a Armando, a María. Es un tema muy importante y aquí se tocó, además de lo económico, lo social, lo político, se tocó un tema ético, ¿ya? Y todos nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, además de ser matemáticos, licenciados en matemáticas, educación básica, tenemos ese componente ético de las matemáticas. Y por eso muchas veces razonamos de manera ética, ¿ya? Eso es mi punto de vista al respecto del punto que tocaba el doctor Aldo, o Aldo como somos colegas, de la comprensión de las matemáticas y también de la etnomatemática. Entonces, en las primeras investigaciones que realicé, incluso junto con Armando, sobre la pesca, sobre la carpintería, la ebanistería, todo, siempre había un sesgo, ya, del carácter ético, pero nosotros valoramos esas matemáticas y no son prácticas matemáticas, son prácticas etnomatemáticas que promueve la persona, porque tiene significados etnomatemáticos en su discurso o en su diálogo. Y ahí comparto mucho la idea de la etnomodelación, del carácter ético y lo dialógico, que es potente. ¿Ya? Entonces, aunado de ese punto de vista, antes de yo empezar a investigar muchas cosas, en la etnomatemática ya vivía en mí, pero la etnomatemática nace con nosotros, porque nosotros empezamos a explorar formas, exploramos a tocar los árboles, empezamos cuando la mamá nos da el tetero o un vaso, que hacemos figuras, gestos con nuestras manos. Nosotros somos entes etnomatemáticos desde que nacemos. Entonces, para esa comprensión que estamos trabajando desde las matemáticas, había un ente que yo no comprendía, y valga la redundancia, porque tocaba un marco de conexiones matemáticas, pero la etnomatemática vivía en mí en ese momento.
Y yo decía, si yo trabajo en matemática, en cálculo, en geometría, en aritmética, que son entes éticos, ¿qué pasa con el ente o la parte ética, Camilo? ¿Qué te está pasando? Estás olvidando lo ético. Ya, entonces, hay otras tareas en no matemáticas que son hacer un banco, hacer una mesa, hacer un canasto, un tejido, una mochila, etcétera, una red de pesca, una cometa, que es lo que más hago en las conferencias y talleres. Entonces, reflexionaba en ese momento y por eso, aunque sea un punto ético en el momento, el concepto de conexión etnomatemática, porque la etnomatemática la etnomatemática es humana, es propia de nosotros, vive en nosotros, y nosotros estamos enteramente conectados con las matemáticas y la etnomatemática. Ahora, terminando la intervención, para llegar a la evaluación y la comprensión y la línea de tiempo, porque nosotros vivimos en un currículo temporal, no el currículo que pretende la escuela que desarrollemos en las aulas de clase, porque muchas veces el tiempo no nos da. Y cuando insertamos prácticas etnomatemáticas o prácticas cotidianas, prácticas culturales, que hay un debate ahí también, entonces ahí el tiempo para evaluar se vuelve un poco más extenso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que evaluar también, o hay que saber de que la comprensión desde la etnomatemática está basada en el saber hacer, por ejemplo, el artefacto. Y después, si lo quieren llevar a través de esa conexión o a través de esas relaciones al aula de clase, tienen que tocar ciertas fibras ahí en el currículo ético que propone el Ministerio de Educación o las secretarías, etc. Entonces, es una evaluación de esa comprensión de carácter social, de carácter emocional, donde se ven las dimensiones de la etnomatemática conectadas desde un punto de vista político, histórico, educativo, etc. Y para finalizar, la comprensión en matemáticas, en el punto de vista ético, es cuando un sujeto usa los objetos matemáticos de manera competente en diferentes prácticas, pero son prácticas matemáticas. Ahora, ¿cuál es la comprensión etnomatemática? La comprensión etnomatemática es cuando un sujeto, ya sea de indígena, ya sea de un pueblo originario, o como nosotros que somos gentes etnomatemáticos también, utilizamos nuestros conocimientos desde que nacemos para desarrollar prácticas etnomatemáticas en diferentes ambientes socioculturales de nuestra vida. Muchas gracias. ¿Había pregunta? La pregunta es, ¿cómo promovemos la comprensión desde la etnomatemática a través de ciertas distintas prácticas? As perguntas podiam ser de uma vez só? Sim. Se você quer ligar essa puxa mais uma vez, ou depois você dá a pessoa da mesa que acaba, hagamos la otra pregunta, si es posible, para que podamos finalizar rápidamente. Bueno, primero agradecerles la presentación. Yo quiero retomar algo que comencé en la plenaria anterior, y es: ¿producimos etnomatemática para quién? Esa es mi pregunta en este momento. ¿Para quién producimos etnomatemática? Y cuando hago esta pregunta, retomo dos ejes fundamentales del trabajo del profesor Ubiratán, que es el eje histórico y el eje político, ¿cierto? Porque no es suficiente para mí, Carolina, no es suficiente decir soy contra el genocidio en los pueblos de África o en Asia, soy contra lo que está ocurriendo en Marruecos, ¿cierto? Si mi práctica profesional y la forma en que yo practico la etnomatemática, hay muchas formas de hacer etnomatemática, para mí no hay una, hay muchas, y lo hemos visto aquí, hay una diversidad muy grande. Entonces no es suficiente, yo veo que eso no es suficiente decir amarra o no amarra, nos libera o no es la dualidad. Entonces mi pregunta a ustedes es: ¿a quién debe servir la etnomatemática? ¿A quién está sirviendo la etnomatemática que estamos produciendo estos días aquí en este espacio, que es el espacio de la universidad? Terminé, gracias. Yo pienso que la etnomatemática es un programa de investigación que ha sido creado con la finalidad de dar
visibilidad a los pueblos originarios o muchas comunidades que no son occidentales y que tienen conocimientos matemáticos. Por eso tiene una base de justicia, de reconocimiento. Y yo creo que sirve a las poblaciones que no tienen esta cultura occidental, simplemente es eso. O a los grupos minoritarios que producen conocimientos y que generalmente son considerados de menor valor. Por ejemplo, los sordos, ¿no? Y otros grupos más. Entonces, lo que quiere es reconocer que todos los grupos humanos realizan matemática de distinta manera, ¿no? Inclusive tal vez el grupo de los que pertenecen a los neurodivergentes, por decirlo, hacen una matemática distinta y los grupos originarios de otra manera, y cada uno hace tiene su forma de trabajar la matemática y es tan valiosa como la formal, como la cultura formal o la matemática occidental formal. Y eso es a quien está sirviendo y tiene la base de justicia, yo creo. Carol, bueno, ¿puedo contestarte con otra pregunta? Nos has preguntado, sí, lo voy a traducir. Nos has preguntado, ¿a quién es la etnomatemática? ¿A quién sirve la etnomatemática? Yo pregunto, ¿quiénes participan de la decisión a quién sirve la etnomatemática? Voy ahora a traducirlo. Ela perguntou, pessoal, a quem serve a etnomatemática? Para quem é a etnomatemática? Eu pedi licença para responder com outra pergunta. Quem participa da decisão para quem serve a etnomatemática? Frente a la pregunta de Carolina, yo creo que si uno hace una consulta a este auditorio, voy a ir hablando despacio para si uno hace una consulta a este auditorio, vamos a tener múltiples respuestas que van a estar sujetas a la experiencia de cada uno de nosotros, al contexto de cada uno de nosotros. Insisto que en la medida en que se asuman posiciones éticas, podemos determinar hacia qué poblaciones estarán dirigidas nuestras investigaciones. En mi caso, están dirigidas a la formación inicial de maestros en educación matemática. Aspiramos que los estudiantes de matemáticas que ingresan a nuestro semillero de investigación construyan una visión más acorde con las comunidades, las prácticas y las personas de su entorno. Creo que una mesa, ¿se llama mesa de... ¿una mesa qué? Una mesa redonda. Creo que las mesas redondas deberían tener unos propósitos. A veces uno se siente aquí como si estuviera en el paredón, pero creo que ese no es el propósito. Este es un evento que se jacta de decir que valora, reconoce, ama las ideas de las otras prácticas, pero entre nosotros incluso nos tratamos que tenemos tara cuando asumimos posiciones, a mi juicio, éticas. Si decidimos no hacer investigaciones con comunidades de pueblos originarios, es porque esos significados están profundamente arraigados en su historia, en su cultura, y no podemos entrar allí como a entrar a hacer un papel de traductor sin conocer a profundidad esos procesos. Hemos sí acompañado a líderes de pueblos originarios, a profesores de matemáticas en comunidades de pueblos originarios,
a estudiantes de nuestra licenciatura, pero son ellos los que buscan nuestro apoyo. Creo que sería muy prudente que las mesas lineales o mesas de zigzag puedan trazarse objetivos para pensar nuestro programa de investigación, que es el programa de etnomatemáticas. Cómo, insisto, nos integramos académicamente, cómo nos integramos políticamente para avanzar, por lo menos en nuestro país. Por lo menos en nuestro país. Creo que eso es muy importante, que nuestras investigaciones impacten la organización en nuestro país como mínimo, tratar de soslayar todas esas tensiones que a veces nos separan. Esto no quiere decir de que no existan estas discusiones. Son totalmente válidas. En la medida en que critiquen nuestras posiciones, seguramente vamos a avanzar. Pero eso no debe implicar el plano personal. Debemos avanzar como país, como comunidades académicas que procuran por una educación matemática más acorde, no insistir, de las comunidades, de los pueblos, de las niñas, de los niños, en fin. Creo que es lo último, ¿verdad?